Amados hermanos, buenos días. Muy buenos días. Hoy es un día especial. Está haciendo un sol precioso fuera y Dios nos permite reunirnos una vez más. Es un privilegio estar delante de ustedes. Un nuevo domingo que por la misericordia de Dios nos permite reunirnos a alabarle. Me deleité con las canciones. Ya el Señor permitió que la prédica se hiciera con lo que alabamos y hablamos de nuestro amado Señor. Hoy es un día muy especial y es especial porque Dios nos tiene vivo, porque estamos acá y porque estamos celebrando el día ¿de qué? De las madres. Quizá para muchos es un día de comercio y muchas cosas, pero no, atrás de ese significado de madre hay algo más profundo y hoy queremos honrarlas, queremos honrar a las mamás, decirles que ustedes son un regalo de Dios, que sus oraciones, su sacrificio, su amor, su entrega por criar hijos para Dios no es en vano. Y creo que no hay mayor ganancia para todos nosotros es ver que sus hijos sigan al Señor. Así que yo quiero que le demos un fuerte aplauso a las mamás de esa congregación. Y a aquellas que anhelan serlo, que el Señor las bendiga y que puedan tener muchos hijos que sean para la gloria y para la honra de Dios. Bueno, ahora sí vamos a comenzar. Quiero que coloquen sus celulares, ojalá en modo silencio. Regálenme, no a mí, al Señor, una hora, unos 40 minutos para que juntos hoy escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros. Hay personas que no están aquí, oramos por ella. Mi yerno Andrés, mi hijo Andrés está en la clínica, entró anoche, mi hija Kimberly está acompañándolo, así que oramos por su pronta recuperación, como oramos por las personas que no pudieron venir hoy a la iglesia, tal vez porque están enfermos. Así que un saludo para ellos. Quería hacerles o iniciar con una pregunta y es, ¿ustedes han hecho planes? ¿Y esos planes se han cumplido? Tal vez muchos no, ¿cierto? De pronto algunos se cumplan. Y en ese orden quisiera preguntarles, ¿qué querían ser ustedes cuando eran pequeños? ¿Qué recuerdan? ¿Quién quería ser Superman? ¿Quién quería ser Centella? El defensor de la justicia. Oh, yo quería ser Centella cuando tenía 10, 11 años. Algunos no saben qué es eso. Es un anime, sí, un hombre que luchaba por la justicia, ¿cierto? Ahora hay otros. Vivimos en un mundo donde queremos ser muchas cosas. Y la vida y las cosas que nos presentan nos lleva a anhelar y a querer ser cosas. Estaba leyendo sobre un hombre, Michel o Michael Duprado, es un tatuador brasileño, tiene como 46 años y es un hombre que quiere ser la representación de Satanás en la tierra. Entonces se quitó todos los dientes, se puso colmillos, se quitó estos 2 dedos, o sea que solo tiene estos 3, cientos de perforaciones y tatuado en todo el cuerpo, y su anhelo también es colocarse una cola de lagarto que la pueda mover. Y esas cosas lo impresionan. Quería mostrar un video de las fotos, pero decidí no hacerlo. Pero lo que quiero decir es que muchos de nosotros anhelamos y queremos ser como alguien. Nos vestimos para parecernos a alguien. Nos colocamos miles de cosas en nuestro cuerpo porque anhelamos ser como alguien. Este hombre hasta se colocó unos cuernos de silicona y uno dice, ¿cómo puede pasar eso?
Y eso viene porque muchas veces nosotros no tenemos identidad. No sabemos quiénes somos. Y por eso seguimos cualquier cosa que nos presenta. Estaba en el parque cerca de mi casa hace unos días y escuché a una niña de unos 11 años del colegio. Iba llorando, pero a lágrima tendida. Y la profesora se le acercó, gloria a Dios por esa profesora. Le dijo, ¿qué te pasa? No, es que ella me miró feo. Sí, y eso me lleva a esa reflexión profunda que nosotros no sabemos muchas veces quiénes somos. Le damos mucho poder a lo que las personas dicen o a lo que vemos o a lo que queremos. Hoy el Señor quiere hablarnos de algo muy especial. Y es el verdadero llamado que tenemos nosotros como hijos de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Cuando nosotros muchas veces preguntamos cuál es la voluntad de Dios. Ya como cristianos nos preguntan a veces y nos dicen, inclusive como cristianos no sabemos responder cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para nuestras vidas? Así que hoy el Señor nos va a mostrar algo muy especial que Él tiene para nosotros. Desde antes de la fundación del mundo, ese Dios que estamos alabando en esta mañana, el creador del cielo y de la tierra, el que todo lo puede, el que todo lo creó, designó algo para ti y para mí. ¿Cómo nos hace pensar eso? Yo no sé cómo tú vengas esta mañana. Tal vez tienes un corazón roto, un corazón herido. Tal vez millones te han fallado y tal vez tú también le has fallado. No sé cómo estás en esta mañana, pero ¿sabe qué le quiero decir? Que tú eres muy importante para Dios. Más de lo que necesitamos, más de lo que creemos. Eso somos para ello. Y para ello me gustaría que miráramos tres verdades del diseño de Dios para el hombre. Vamos a Romanos 8:29. La prédica de hoy se llama llamados a ser, ¿como quién? Como Cristo. Llamados a ser como Cristo. Yo quiero que nos vayamos con eso, que tú y yo, el diseño de Dios fue llamarnos a ser como su Hijo Cristo. Dice Romanos 8:29. Entonces decía que tres verdades. La primera verdad, el plan de Dios, conformarnos a su Hijo. Dice Romanos 8:29 y 30. A los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y hay tres palabras que llaman mi atención aquí, y es que Dios nos conoció, nos predestinó para ser conformados o hechos a imagen de su Hijo. Imagínense en el Dios grande, fuerte y poderoso que dice que nos conoció, que a ti y a mí nos conoció. El Salmo 139 decía el salmista, que Dios vio cómo se entretejía en el vientre de su madre. O sea, Dios nos conoce desde antes de nacer. Eso significa lo valioso, la intimidad, lo que Él conoce de ti y de mí. ¿Cuánto conoce Dios de ti y de mí? Todo. Él conoce el primero y el último cabello. Y la palabra en griego habla de esa intimidad, ese conocimiento que Dios tiene para con nosotros. Dice que nos predestinó. Quiere decir que de antemano Él tomó de la determinación que todo aquel que cree en Él se parezca ¿a quién? A su Hijo Jesucristo. Y que seamos ¿qué? La imagen. Pero no es esa imagen de pronto barata o mal tomada en una fotocopia. Quiere decir que seamos moldeados, que seamos hechos como Él, que nos parezcamos en todo, en la forma de pensar, de actuar, de modelar y de obedecer a Dios. ¿Qué pensamos ahora eso?
que el plan de Dios, eterno de Dios, desde el comienzo, desde el principio de todos los tiempos, es que tú y yo nos pareciéramos a su Hijo. Qué impresionante, ¿no? Un Dios con tanto poder, que no necesita de nosotros, pero que quiere tener una relación con nosotros. Pero no es una relación cualquiera, es que seamos igual, no siendo Dios como Jesucristo, pero en su carácter, en su bondad, en su amor, en su misericordia, en su obediencia, seamos ese molde. Y ese es el propósito del plan de Dios. ¿Y qué podemos pensar como hijos de Dios, como cristianos? Que Dios eterno quiere que seamos como su Hijo. Y vamos a una segunda verdad. Los recursos de Dios para formar a Cristo en nosotros. No solo Dios se quedó en que yo quiero que mis hijos adoptivos se parezcan a mi hijo, sino que nos dio unos recursos. Él no nos dejó solos. Y escucha uno por muchas partes, es que Dios es injusto, es que Dios no me da cosas, es que Dios permite la maldad. Pero cuando nosotros vemos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que está haciendo, lo que hará y lo que hace por el mundo, solo vemos un Dios que nos ama. Así que Él tomó la iniciativa. Dios tomó la iniciativa para que cada uno de nosotros nos pareciéramos a su Hijo. Y por eso nos conoció y ¿qué? Y nos predestinó. Dice Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. El medio que Dios empleó fue enviar a su Hijo, porque conocemos que somos pecadores, que el mundo había caído. Y entonces Dios no solo dice, ustedes parezcanse a mi Hijo, sino que manda al Hijo a que cumpla la tarea. Cristo se gana ese derecho de ser ese varón perfecto, ese Hijo obediente, ese Dios encarnado que vino a rescatarnos. ¿Cómo te hace sentir eso? Que el Dios de los cielos se haga hombre y venga a morir en la cruz de la forma en que conocemos que murió, que no fue fácil, que fue humillado, que fue latigado, que fue escupido, y todo por ti y por mí. Dios mismo da la provisión para que tú y yo nos parezcamos y nos conformamos a su Hijo. Entonces lo primero que Él hace es diseña el plan y nos provee el medio de la salvación. Dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Cristo vino a salvarnos, y cuando aceptamos ese regalo precioso de la salvación, somos libres del pecado, de andar en pecado, de andar en tinieblas, y somos trasladados a ese reino precioso que Dios diseñó y que su Hijo vino a salvarnos. Eso es un medio que Dios proveyó para que nosotros seamos conformados a su Hijo. Nos hizo nuevas criaturas. Dice Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Wow, yo no sé qué trae eso a tu vida, pero cuando yo pienso en mi antigua naturaleza, yo solo digo gracias Dios. Gracias Dios por sacarme de ahí. Gracias porque hoy puedo mirar para atrás y recordar la maldad que hice y decir gracias Dios por perdonarme. Y tal vez quienes más hemos pecado, más gracia le damos a Dios. Más podemos entender ese amor y misericordia.
más podemos entender qué es ser una nueva criatura. Poder pensar y decir, sí, Señor, yo pequé. Poder decir, Señor, perdóname. Y decir a los hermanos, al mundo entero, ¿sabe qué? Yo me arrepiento de los pecados. Y poder entender que esos pecados Dios los lanza tan lejos del oriente como el occidente. Y que no se acuerda de ellos. Cuánta libertad, cuánto gozo tenemos, hermanos, de poder decir, yo fallé. Pero gracias a Dios porque hoy soy una nueva criatura. Una nueva creación en ti. Alguien que puede ir con la frente en alto, no por orgullo, sino porque ya Dios me liberó, porque ya Dios me perdonó, porque no tengo deudas pendientes. Y porque a quien haya fallado en esta tierra, yo le puedo decir, hermano, perdóneme, perdóneme. Y que haya en mí ese corazón de arrepentimiento. Cuán hermoso es pensar que somos nuevas criaturas. Hermano, hermana o persona que está aquí, si usted aún no está disfrutando de ser una nueva criatura, qué bueno que pueda meditarlo y decirle, Señor, las cargas que llevo me agobian, el pecado me agobia, pero yo no quiero cargar más con esto. Entrégale esas cargas al Señor y ven con todos a disfrutar esa bendición. Dice también Juan 1:12 que nos dio una nueva identidad como hijos de Dios. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y cuando yo pienso en hijo, lo que es ser un hijo, si yo como papá terrenal, con un amor no igual al de Dios, mi hija me necesita a las 11 de la noche y yo voy, y me necesita a las 5 de la mañana y yo voy con amor y con gozo porque amo a mi hija y porque me necesita. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Entonces, cuando somos hijos de Dios es cuando podemos llegar a Él y clamar y decirle, papá, Señor, aquí estoy, ten misericordia de mí y ayúdame. El lío es que muchas personas no son hijos de Dios y le están pidiendo. Y le están pidiendo, Señor Dios, dame un avión. Señor, Él no es mi hijo, porque si es mi hijo le va a decir, pues usted para qué un avión. Yo quiero es que usted predique el evangelio, que usted se arrepiente de los pecados, que cada día sea mejor, que ayude a los hermanos en la iglesia. Hijo mío, usted no necesita un avión para glorificar mi nombre. Y por eso no lo da. Así de fácil. También nos dejó el Espíritu Santo. Mire, Dios no nos dejó solos. Él dice, yo quiero que Juliano coloque su nombre ahí, sea igual a mi hijo Cristo. Y cuando vemos a Cristo, ese varón perfecto que no pecó, que Dios que vino aquí, usted dice, no, eso es imposible. Humanamente parecernos a Cristo es imposible. La única manera que podemos hacerlo es teniendo a Dios con nosotros, el Espíritu Santo. Y entonces Dios en su diseño nos deja el Espíritu Santo. Dice Efesios 1:13, en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo la promesa. Cuando nosotros creemos en Cristo, creemos en su obra, en ese regalo de salvación que Dios nos da y nos arrepentimos de los pecados, dice su palabra que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Uy, imagínese Dios morando en ti. Qué responsabilidad en esta carne, ¿cierto? Por eso la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo, porque muchas veces lo contristamos. Pero el Espíritu Santo nos redarguye, nos enseña, nos muestra que está mal. Nos muestra el camino. Y es el que hace que muchas veces estemos pensando, ¿hago esto o no hago esto? ¿Está bien o está mal? Y estamos dándole vueltas y vueltas y Señor, ¿yo qué hago? ¿Ustedes han tenido que tomar decisiones difíciles? A mí sí. Decisiones bien complejas y muy difíciles que tengo que decirle, Espíritu Santo, ayúdame porque yo no sé qué hacer.
Ayúdame porque no entiendo. Yo quiero hacer lo bueno, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Pero mi mente, mi cuerpo y mi corazón, de pronto no. Pero el Espíritu Santo que Dios nos dejó como arras, como esa promesa, Él hace que tú y yo podamos tomar decisiones sabias. Qué hermoso es poder pensar en toda esta provisión que Dios dejó para nosotros. También como provisión nos dejó su palabra. Dice 2 Timoteo 3, 16, 17, un pasaje que todos conocemos. Toda la escritura es inspirada por Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y qué más sigue? Y lumbrera mi camino. Cuán hermoso es ver que a veces hay oscuridad en nuestra vida, que no sabemos cómo, pero leemos la palabra del Señor y nos guía. Iba a tomar una decisión y hablando con un hermano de la palabra de Dios, leyéndola, el Señor nos da su guía. ¿Qué sería de nosotros si el Señor no hubiera dejado su palabra escrita? ¿Qué sería que no pudiéramos escudriñarla? Que estuviera en otro idioma donde no la entendiéramos, donde fuera interpretada según el hombre que se para al frente. Pero podemos manipularla, podemos verla y compararla. Y podemos solamente decirle, gracias Señor por la provisión de su palabra, que puedo tenerla conmigo todos los días y a toda hora, a todo momento, en todas las circunstancias de mi vida. Pero también nos dejó disciplina y corrección. ¿A quién le gusta ser disciplinado? ¿A quién le gusta la disciplina? Levante la mano. Todos los cristianos debemos decir, yo quiero la disciplina del Señor, porque es buena. ¿O no es buena? Dice Hebreos 12, del 6 al 10. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora, ¿quién quiere disciplina? No la queremos. Pero es una hermosa provisión de Dios porque hace ver que cuando fallamos, si Dios nos disciplina, somos sus hijos. Y la Biblia dice que todos fallamos, todos los días. O sea, necesitamos de la corrección de Dios. Solo hubo un varón perfecto que no pecó. Y ese no eres tú, hermano. Ese fue nuestro amado Señor Jesucristo. De resto, todos necesitamos de esa corrección. La necesitamos. Así que debemos anhelarla. Wow, qué palabras fuertes. Y yo anhelo disciplina, yo anhelo corrección. Es difícil decirlo y tal vez nuestra boca dice, uy Señor, yo no la quiero. No la queremos, pero a veces es necesaria. También dejó pruebas y dificultades. Dice primera de Pedro 1, 6 y 7. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba la fe, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Cristo. No nos gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie. Creo que es una palabra que nadie anhela. Yo no la anhelo y he sufrido un poco, pero hay otros que han sufrido mucho más que yo. Así que mi carga es pequeña, mi cruz es pequeña, pero cada uno de nosotros tenemos nuestra cruz. Cada uno de ustedes sufre. Pero necesitamos entender, ¿ese sufrimiento por qué viene? ¿Viene por mi pecado o viene por esas pruebas que el Señor diseña para nuestra vida, para que nos parezcamos más a Él? Para refinar nuestro carácter, para que entendamos quién es Él, para que corrijamos lo malo que estemos haciendo.
Las pruebas las da Dios para perfeccionarnos. Para perfeccionarnos a Cristo. Porque ¿cuánto nos falta para parecernos a Cristo? Nos falta un montón. Y solamente cuando seamos glorificados vamos a ser igual a Él. Vamos a estar hablando en estos meses de una serie de prédicas acerca de Cristo, de quién es Él, de su carácter, de su amor, de su obediencia, de su misericordia. Porque necesitamos como iglesia y como individuos cada día parecernos más a nuestro amado Señor Jesucristo. Así que el Señor nos dejó esas pruebas y dificultades y las vamos a vivir. Tal vez todos los días somos ofendidos por llevar la palabra del Señor. Somos ofendidos porque no hablamos como X personas hablan, porque no nos comportamos como el mundo se comporta. Van a venir pruebas y sufrimiento a sus vidas, mis amados hermanos, y si aún no han llegado, prepárense. Prepárense en dependencia del Señor porque van a llegar. Para ti, para tu esposa, para tus hijos, para tu familia o para la iglesia. Creo que como iglesia hemos llorado y hemos sufrido por muchas pruebas que el Señor nos ha colocado de diferentes maneras. Pero ¿sabe qué dice el Señor? No se preocupen, yo he vencido al mundo. Al final de los tiempos, ya el Señor venció. También el Señor en su provisión para que nos parezcamos más a Cristo, para cumplir su propósito, dejó la iglesia. Cuán grande bendición es contar con un local, con una iglesia local, donde podamos congregarnos, donde podamos decir a mi hermano, hoy estoy triste. Hermano, hoy no tengo que comer. Hermano, me quedé sin trabajo. Y que como hermanos podamos decir, hermano, yo también estoy sin trabajo, pero tengo medio pan, venga, compartámoslos. Porque eso es lo que el Señor quiere en la iglesia local. Que nos reunamos para adorarle, por eso lo hacemos. Nos reunimos para adorarle, para perfeccionarnos, para animarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y las buenas obras primeramente son ¿para quién? Para los hermanos. Primeramente para los de la fe. Cuán grande provisión dio Dios al dejar la iglesia local. Yo he sido bendecido en la iglesia de Dios y en esta iglesia grandemente. Cuando estuve enfermo, muchas personas del mundo, de muchas partes del mundo, oraron por mí. Gracias, hermanos, los que me visitaron cuando estaba enfermo. Gracias por lo que invitaron a mi esposa a un almuerzo. Gracias por lo que me llevaron. Pero lo más importante fueron sus oraciones. Gracias por sus lágrimas. Vi hermanos y hermanas llorando. Hermanos y hermanas orando. Y entonces alguien me decía, Fernaya, ¿usted quién lo salvó? Le dije, el Señor. ¿No será que un hermano tenía el don de sanidad y lo sanó? Le dije, bueno, toda la iglesia, porque toda la iglesia oró por mí. Y el Señor al que quiere darle vida, le da vida. Y entonces en esta congregación hemos sufrido, hemos llorado, pero también hemos gozado. Nos hemos divertido, hemos tenido unos tiempos espectaculares. Estaba pensando qué día en las salidas que hacíamos al parque. ¿Recuerdan? La olla comunitaria al parque. Los bautismos. Wow, cuán hermosos cuando salimos y compartimos un almuerzo, cuando vemos a los hermanos bautizando, cuando jugamos esos partidos de fútbol, ¿sí? Donde Pipe decía que yo le pegaba duro, pero no era verdad, era que era muy pequeño, ¿sí? Cuán buenos tiempos hemos tenido como iglesia. Necesitamos amar la iglesia, pero primero porque amamos al Señor. Dice Hebreos 10, 24, 25, y consideremos unos a otros para estimularnos a las buenas obras.
También Dios nos promete una gloria futura. En Juan 1:32 dice que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Parte del propósito, del diseño y del plan de Dios para nosotros. Y viene una tercera verdad. Todo esto viene de Dios. Esto es lo que Dios hizo. Dios lo planeó, nos predestinó y nos dejó el plan de cómo hacerlo. Nos dejó la provisión para que nos parezcamos a su Hijo. Pero viene aquí la pregunta del millón. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta al entender que un Dios tan bueno y tan grande haya de antemano, desde la fundación del mundo, dicho que tú y yo nos pareciéramos a Cristo? Si nos preguntamos ahora, ¿qué nos falta parecernos a Cristo? Honestamente, hermano, mírate tú, haz esa retrospección y diga, yo para parecerme y ser semejante a Cristo en lo que como humano puede ser, estoy en el 9%. En el 90%, perdón. Solamente me falta una cosita, morirme y glorificar. O estoy en 1, en 2, en un 7, en un 8. ¿Cuál profunda es esa pregunta para nosotros como cristianos? Como aquellos que hemos dicho, sí, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo me arrepiento de los pecados y quiero ser tu hijo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo tú y yo, hermanos, podemos parecernos y ser conformados a Jesucristo? Lo primero que tenemos que hacer, ¿sabe qué es? Ser hijos de Dios. Porque si no somos hijos de Dios, usted no se va a poder parecer a Jesucristo. Si usted hoy aún no es un hijo de Dios, qué bueno que pueda meditarlo. Porque si no, nunca podrá llegar a la estatura de Cristo. Nunca podrá reflejarlo a Él. Nunca podrá tener esa imagen. Y la única manera que tenemos para ser hijo de Dios, dice Romanos 1:12, perdón, Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mis amados hermanos y amigos, quienes nos hemos arrepentido de los pecados, hemos aceptado a Cristo como el Señor y Salvador. Hemos creído en la obra que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Nos arrepentimos de los pecados, aceptamos de todos. La palabra de Dios dice que en ese momento somos hijos de Dios. Entonces, si queremos parecernos a Cristo de acuerdo al plan de Dios, primero tenemos que arrepentirnos y aceptar ese regalo maravilloso de la salvación a través de Cristo. Otra cosa que necesitamos hacer, depender y tener comunión con el Señor Jesús. Juan 15:5 dice que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada que agrade al Señor. Pero usted puede hacer muchas cosas. Podemos hacer muchas cosas. Dios nos da esa libertad de poder equivocarnos, de poder salir, ir, venir, inclusive la libertad de pecar. Él no quiere que lo hagamos, pero si lo queremos hacer, malo, pero tenemos esa decisión. Podemos tomarla. Entonces acá hay una instrucción clara, y es que como hijos de Dios necesitamos tener comunión y dependencia del Señor. Y viene esa pregunta para nosotros: ¿cuánto tiempo pasamos con el Señor? ¿Cuánto tiempo? Las personas tendemos a parecernos a quien está a nuestro lado, ¿cierto? Los esposos nos parecemos a nuestras esposas en algunas cosas, menos mal, ¿sí? Porque
en otras no podemos parecernos. Las esposas empiezan a veces a hablar como el esposo, el pensamiento y muchas cosas. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque nos conocemos, porque hay una relación diaria, una relación de 24 horas. Necesitamos pasar más tiempo con el Señor Jesús. Necesitamos pasar más tiempo con aquel que nos amó de tal manera que vino a morir por nosotros. Pero a veces queremos tener una buena relación con Él, que Él nos conozca, que Él nos complazca, que conceda los deseos de nuestro corazón. Pero el tiempo que le dedicamos es mínimo. Y viene es otro para nosotros, para cada uno de nosotros. Y esto que no suene a que no lo están haciendo. Suena que la palabra del Señor nos dice que necesitamos crecer y pasar más tiempo con Él. Por eso como iglesia tenemos los grupos de oración de manera práctica. Tenemos una reunión unida de oración aquí un viernes de cada mes. Mandamos un devocional diario. Incentivando a que cada uno de nosotros, anhele cada día estar más con el Señor. ¿Cuál es nuestra respuesta? Necesitamos crecer y dependecer más de Cristo. Dice Lucas 2:42, es un pasaje que me encanta. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Está hablando en el contexto que está María y Marta, y llega el Señor a saludarlos, ¿cierto? Y Marta hace muchas cosas, y trabaja, y Señor, usted no tiene cuidado que mi hermana no me ayuda. Y estaba haciendo cosas buenas, tal vez le estaba preparando la comida al Señor Jesús, tal vez estaba limpiando la casa para que la viera hermosa, tal vez estaba limpiando la cama, no sé. Pero el Señor dice una verdad fundamental acá, y es que María ha escogido la parte buena. La parte buena. La parte buena para nosotros es estar, escuchar y obedecer al Señor Jesús. Hay muchas cosas buenas que hacemos que no son malas, pero a veces nos comen mucho tiempo. Mucho tiempo. Salud, dinero y todo nuestro enfoque está en hacer algo. Póngale el nombre que quiera usted ahí. Trabajo, estudio y ahí para allá, miles de cosas. Pero el Señor nos está enseñando que primeramente es el Señor. Porque todo lo que vivamos en esta tierra se va a quedar aquí. Tus títulos se van a quedar aquí. Tus carreras se van a quedar aquí. Tus logros se van a quedar aquí. Tu belleza mañana se va a acabar. Tu inteligencia, pasado mañana te llega un Alzheimer y ahí quedó. Todo es pasajero en esta tierra. Y el principio, la verdad que nos está enseñando el Señor aquí es que le demos ¿qué? Prioridad. Prioridad. También el Señor permite, para hacernos como Él, que necesitamos crecimiento y madurez, como individuos, como personas, pero también como iglesia. Dice Efesios 4:13 al 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean astucia, las artimañas y el error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El Señor dejó la iglesia y anhela que crezcamos a la unidad de la fe, no uniformidad. El Señor sabe que cada uno de nosotros somos creados totalmente diferentes, pero un Señor, una fe, un bautismo. El Señor quiere unidad para Él. El Señor quiere que crezcamos, y la única manera que crecemos en Él es pasando tiempo con Él, es estudiando su palabra, que es otro recurso que dejó, la palabra del Señor.
estudiándola, meditándola, teniendo comunión con los hermanos. ¿Cuánto crecemos nosotros cuando tenemos comunión con los hermanos? A veces cuando hablo con mis amados hermanos, encuentro verdades profundas en su vida y unos ejemplos maravillosos que a veces no he creído. No creo, pero cuando los conozco profundamente digo, wow, qué hermoso ejemplo este hermano. Y también he podido tal vez enseñar, tal vez dar buenos consejos, pero eso viene de la comunión. Viene de la comunión. Y tú para dar consejos y para enseñar de la palabra, pues tienes que meditar en la palabra. Tienes que meditar en la Biblia, tienes que estudiarla. Porque no pueden ser consejos humanos, sino lo que el Señor dice. También el Señor nos permite adorar y servirle. ¿Qué hacíamos esta mañana? Qué hermoso es poder juntos adorar al Señor. Ver esas manos levantadas, escuchar esas voces más bonitas que la mía, alabando al Señor, pero con ánimo, con gozo, con alegría, entendiendo quiénes somos en Él. Y también nos permite amarnos y corregirnos mutuamente. Dice Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como alguno tiene por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otra bendición que tenemos como iglesia, como hermanos, es esa, que cuando yo estoy fallando, un hermano me dice, Ferney, ten cuidado, porque lo que estás haciendo no glorifica a Dios. Lo que estás haciendo es pecado. Y le pone el nombre al pecado, lo estás haciendo. Y tal vez yo me enoje. Ese hermano seguro no es pecador, seguro es que él no falla. Pero cuando yo soy delante del Señor, tengo que decirle, hermano, gracias. Gracias por amonestarme, gracias por enseñarme, gracias por ayudarme, gracias por colocarte a mi lado para crecer juntos. Qué bendición es ser hijos de Dios. Qué bendición es poder entender todo el plan que Dios diseñó para ello y tener una respuesta. Esa respuesta que debe ser, que está en el punto 3, vivir como Cristo con un corazón que lo anhele. ¿Cuánto anhelamos a Cristo? Y para mí hoy que nos vayamos aquí, cada uno de nosotros meditando en nuestro corazón, cuánto anhelo yo a Cristo. Cuánto lo anhelo, cuánto deseo andar con Él, cuánto deseo obedecerle. Y si algo ocurre en mi corazón, gracias a Dios. Para concluir, mis amados hermanos, ser como Cristo no es una opción. No es una opción. No es si tú lo quieres tomar. Es el propósito y es la meta de Dios. Que tú y yo nos parezcamos y crezcamos hasta la estatura de su Hijo Jesucristo. Pero eso no se logra de la noche a la mañana. Es día a día y paso a paso. Día a día, paso a paso y momento a momento. Meditando, orando, dependiendo del Señor y dependiendo del Espíritu Santo. Y cuando nosotros damos como fruto el fruto del Espíritu Santo, tenemos el carácter de Cristo. Gálatas 5:22-23 dice, pues el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si usted ve en eso, en una persona, esa persona está mostrando el carácter de Cristo, porque eso entierra todos sus atributos. Qué hermoso es, mis amados hermanos, que podamos anhelar a Cristo, que podamos cada día parecernos más a Él y que ese sea nuestro objetivo, crecer a la estatura de Cristo. Y viene la última pregunta, es, ¿qué área en nuestra vida aún
no refleja a Cristo? ¿Qué área? Esa es una tarea para que la medites. Que tú puedas mirar y decir, Señor, aún yo no te he entregado esta área. En esta área no te glorifico. Aún sigo haciendo A, B, C, D, F, H y yo no sé qué más. Pero necesitamos, mis amados, entender que el propósito de Dios es que tú y yo nos parezcamos a su amado Hijo. Le pido a mi Dios que hoy esta enseñanza los llene de gozo y de alegría y que puedan pensar lo que yo estaba pensando cuando estaba preparando esta enseñanza. ¡Wow! ¿Cuántas cosas Dios ha hecho por mí? Mi respuesta lógica, natural, tiene que decir, sí, Señor, yo quiero eso. Sí, Señor, yo quiero eso. Yo quiero ser como tu Hijo. Y para aquellas personas que nos visiten o que aún no hayan tomado la decisión de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, hoy es el día. Hoy es el día que tú puedas entender que Dios te ama y que lo hizo todo por ti. Todo. No vemos nada que Dios haya dejado atrás por nuestra vida. Pero que también aquel que rechaza, porque es otra verdad que necesitamos enseñar, aquel que rechaza ese regalo de Dios, está preparado un castigo eterno. Cuán triste es esa noticia, pero es una realidad que necesitamos entender como cristianos para parecernos a Cristo y obedecerle llevando el Evangelio para que el mundo entero conozca esa verdad. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente, que puedan seguir celebrando el día de hoy y vamos a orar para terminar. Rey de los cielos, amado Dios, grande, eterno y poderoso, hoy te damos gracias por el privilegio de conocerte, por el privilegio de poder ser llamados tus hijos, que como hijos podemos acercarnos a ti. Te rogamos, mi buen Dios, que nos ayudes, que abra nuestros ojos, nuestro entendimiento, día a día, momento a momento, para que podamos glorificar tu nombre. Padre, como individuos, como personas y como iglesia, anhelamos glorificarte. No permitas que nuestra vida te deshonre. Al contrario, oro por mí, por mi familia, por mis hermanos aquí presentes y por los que hoy no vinieron, que juntos podamos crecer, mi amado Jesús, a tu estatura. Te amamos, precioso Rey, y te bendecimos. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga, que tengan un feliz día.